Pues vamos a empezar. Buenas tardes. Gracias por vuestra asistencia. Ya hemos comentado que coincidía esto justo en la hora con una concentración en la Puerta del Sol para exigir que la Dirección General de Seguridad, la DGS, sea declarado un lugar de memoria. Por eso pensábamos que habrá gente que ha estado allí que se va a incorporar y por eso hemos retrasado un poquito el comienzo. Bien, pues vamos a empezar. Este acto de hoy, convocado por el CAUM y AMESDE sobre la Ley de Memoria Democrática, como sabéis. Todos sabéis, y todas, que en octubre del 2022 se aprobó la Ley de Memoria Democrática, que da continuidad, amplía y profundiza sobre la Ley de Memoria Histórica de 2007, aprobada durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Es una ley necesaria, esperada, deseada y que acogemos con gran esperanza de que se pueda recuperar en parte ese tiempo perdido durante décadas de silenciamiento de hechos, de lugares, de personas, hombres y mujeres que lucharon y dieron su vida, en muchos casos, por la libertad en nuestro país. Y para hablar de esto tenemos dos compañeros, Jaime Ruiz, al que conocéis seguro más que a Rodrigo, pero voy a presentarlos a los dos. Jaime Ruiz, además de su experiencia política, sindical, como trabajador de la enseñanza, hemos sido compañeros de profesión, no de colegio. En los últimos años ha participado e impulsado el movimiento memorialista y hoy está aquí como presidente de AMESDE y también como miembro de distintas plataformas memorialistas y en particular de la Comisión de la Verdad. Plataforma de la Verdad. Bueno, me puntualizas lo que sea necesario. Sobre Rodrigo Lledó, el otro ponente, os diré que Rodrigo Lledó es licenciado en Derecho por la Universidad de Chile, máster en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, máster en Derecho Público y doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, y tiene numerosas publicaciones, entre las que destacan Derecho Internacional Penal, algunas reflexiones sobre el tratamiento legal del delito de tortura desde la experiencia chilena, sobre el derecho griego antiguo como antecedente remoto del principio de legalidad penal, el principio de legalidad en el derecho penal internacional, las posibilidades de ampliación de los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional, la propuesta del ecocidio. Y en Chile, entre otras labores, trabajó en la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, la Comisión Valech. Fue jefe del área jurídica del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior. Fue miembro del panel de expertos independientes para la definición de ecocidio, que emitió su dictamen en junio de 2021. Fue director de la Fundación Internacional Baltasar Garzón desde diciembre de 2018 hasta enero de 2023. Y en este momento, actualmente, es profesor de la Universidad Internacional de La Rioja. En primer lugar, intervendrá Jaime Ruiz y hará una presentación de la Ley de Memoria Democrática. Y a continuación intervendrá Rodrigo para centrar su intervención en las recomendaciones de la legislación internacional y justicia transicional
con respecto a la Ley de Memoria Democrática de la que vamos a hablar hoy. Y nada más, le paso la palabra a Jaime. Cuando quieras. Muchas gracias. No sé si el micrófono... No, se oye bien. Vale. Pues muchas gracias, en primer lugar, a María, y muchas gracias al Club de Amigos de la UNESCO, porque, he de decirlo, esta es una sesión que inicia en la práctica un ciclo, porque la ley, afortunadamente, es extensa y cumple muchos de los aspectos, pero otros hay que darlos a conocer porque necesitan desarrollo, como toda ley. Y, en definitiva, pues yo creo que sí, que haremos bien en ir abordando aspectos concretos de una ley tan extensa como esta y que renueva todo el marco legislativo que existía en nuestro país sobre el tema de la memoria histórica. Efectivamente, casi siempre que se habla del tema de la ley o de las leyes, pues hace la discusión en concreto sobre la ley y se olvida uno de que existe una ley porque alguien reclamó que existiera una ley, porque no existe una ley si no hay demanda de las leyes. Y hay que insistir que en este país quien ha hecho ese trabajo ímprobo y no reconocido todavía en la medida que le corresponde han sido las asociaciones de memoria histórica y de víctimas del franquismo. Así que el que hoy coincida un acto con ellos ha sido casualidad, no teníamos previsto esa coincidencia, pero en cualquier acto que se vaya a discutir de la ley tenemos que mencionar que los agentes que han demandado, que han luchado, que han pedido, que han exigido un marco legal nuevo y distinto han sido las entidades ciudadanas, y tarde, porque es tarde en nuestro país, siempre llega tarde este tipo de reivindicaciones, pues ha sido escuchado en esta ocasión por el gobierno actual y ha aprobado en el Parlamento un nuevo marco legislativo. Pero conviene siempre, hablando de memoria, recordar el proceso. En nuestro país han tenido que transcurrir 80 años para que podamos tener referencias exactas de lo que ha sido una legislación esporádica, con sus vaivenes, sobre el tema de memoria. Todo el mundo dice, la primera ley del 2007 fue insuficiente, pero fue la primera que colocó en el marco legislativo una ley. Es verdad que el gobierno siguiente al que propuso la ley tuvo la, no sé cómo llamarlo, por no descalificarlo demasiado, oportuna ocurrencia de establecer aquello de dotación cero para la memoria y no tocarla y congelarla prácticamente. Esos 4 años de legislatura, más los correspondientes hasta el nuevo marco del gobierno actual, no fueron en vano, transcurrieron mucho tiempo y se hicieron cosas. Por ejemplo, en el marco de las comunidades autónomas se siguieron desarrollando marcos legislativos nuevos, prácticamente todas las comunidades autónomas, menos 3, que yo siempre digo por casualidad, o va a sonar la razón, no la voy a explicar, que son Galicia, Madrid y Murcia. Creo que sabéis la razón, no hace falta que la expliquemos, pero todas las demás tienen marcos. Es decir, la ley de memoria actual sigue siendo respuesta a las exigencias de un movimiento de reivindicación de la memoria que no se ha detenido, que no ha parado, que no se ha conformado con la ley del 2007 y que efectivamente todavía tiene mucho que decir y participar en su desarrollo. Esta ley ofrece, bueno, iba a decir, antes de llegar a la ley, hay un hecho que yo sí quiero también señalar porque es importante. Recordaréis que en el 2008 hubo un juicio, el primero, en el que las víctimas del franquismo fueron llamadas a un juicio para escuchar sus opiniones, sus valoraciones, sus demandas en un juicio. Fue el juicio que el juez en aquel momento, Garzón, convocó y que fue de una enorme trascendencia y de consecuencias también que hay que considerar. Ese juicio
supuso, por un lado, implicar al juez Garzón en 3 procedimientos, de los cuales uno de ellos que supuso la expulsión de la carrera judicial, de la magistratura, y, como digo, la primera vez que se escuchó a las víctimas en sede judicial. La sentencia exonera al juez, pero desgraciadamente condenó a las víctimas en la práctica a no poder acudir a las sedes judiciales a reclamar vía judicial en nuestro país. Bueno, no se detuvo ahí, como siempre ocurre con las reivindicaciones, con fundamento. ¿Por qué digo que hay que tener en cuenta? Pues porque, por una razón, en nuestro caso y en otras muchas organizaciones, acudimos a afrontar la nueva situación en distintos marcos. Uno fue el judicial, acudiendo a la querella argentina, y otro fue el político asociativo de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, exigiendo el cumplimiento de las recomendaciones internacionales que se habían hecho. Porque también en ese periodo de tiempo España tuvo la visita de relatores de Naciones Unidas que informaron al gobierno español de turno de las recomendaciones necesarias para acomodar el marco legislativo español al marco internacional, al marco de justicia internacional. Por lo tanto, todo eso está flotando, está demandando, está colocando el proyecto actual ya aprobado, no proyecto, sino la ley como tal. Fijaos, nosotros lo he rescatado, no para hoy, sino por los debates. En el 2004, antes de que existiera el proyecto de ley, nosotros nos acabábamos de constituir como asociación, AMERDE me refiero, y exigíamos 4 puntos y una ley. La ley tenía que acomodarse a los acuerdos adoptados por el Consejo de Europa y la posición mayoritaria del Parlamento Europeo, que condenaba formalmente la dictadura franquista como régimen impuesto por la fuerza de las armas contra la voluntad popular, caracterizada por la sistemática y generalizada violación de los derechos humanos. Estábamos exigiendo el cumplimiento de una recomendación. Declarábamos públicamente que el aparato represivo franquista, los consejos de guerra y los tribunales especiales debían de ser anulados de manera inmediata. Declarábamos también, sin perjuicio de las acciones individuales, que el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado impulsara ante el Tribunal Supremo los recursos pendientes que ya se habían establecido, y que el Gobierno y las administraciones públicas asumieran activamente las políticas públicas de memoria. Ese era el marco de exigencia que nos planteamos en aquel momento para que se produjera un marco legal. Pues bien, del marco de recomendaciones de los relatores de Naciones Unidas, tenemos hoy el marco de referencia con el que analizamos la ley actual, porque creemos que el problema que ha tenido España ha sido precisamente la ausencia de sostenimiento en la judicatura de ese marco internacional que obliga, no recomienda, como decía el último relator de Naciones Unidas. Es que lo que se firma en un convenio no es para que usted opine de la bondad o maldad del convenio, sino para que usted lo ejecute en su ordenamiento jurídico, porque la firma del convenio es para que usted lo aplique, no para que se ponga a discutir, sacarle punta o hacer otro tipo de consideración. Bien, pues volviendo al marco de la ley. La ley tiene muchos aspectos novedosos legislativamente y como los vamos a ir tratando con detenimiento, yo voy a señalar algunos aspectos que me parece conveniente remarcar. Uno de ellos es, y os pido que si tenéis la ley, la leáis bien, es la introducción. Ese marco general que establecen las leyes, que algunos dicen que no sirven para nada, porque no son, pero que son en realidad el fundamento, la explicación por la cual se desarrolla la ley. Y en ese marco yo creo que entendemos muy bien, si lo leemos, cuál es la pretensión del legislador y qué aspectos quedan recogidos, en qué medida
o no, y hasta dónde llegan los aspectos que, al no estar recogidos en las pretensiones del legislador, pues no van a ser atendidos. Por ejemplo, en la concepción del preámbulo, que es la cláusula interpretativa de la disposición de la ley, los hitos más relevantes, voy a seguir un pequeño esquema para no dejar tiempo y para no abundar en ello, pues por ejemplo, situar históricamente la guerra civil, a la que se refiere como Guerra de España. Esto no es un término que da igual, no es indiferente. Llamar Guerra de España significa que no es solamente una guerra civil, sino, como se dice por los historiadores con fundamento, la guerra fue el inicio, en realidad, del conflicto europeo, el preámbulo, el inicio de ese conflicto en el que se batieron dos proyectos de sociedad radicalmente distintos. En realidad fuimos los primeros, con una derrota tremenda, que pagamos el peso del fascismo en Europa, porque efectivamente en España, por dar un dato solamente, del ejército italiano hubo, sumando las distintas estancias, en torno a 80.000 soldados. No parece que eso sea una cosa casual, accidental o esporádica. Más bien parece que hubo un compromiso, que hubo un acuerdo y que hubo una pretensión de imponer por la fuerza una solución a ese conflicto político que los golpistas situaron ante la República. Por lo tanto, situar históricamente lo que se llama guerra civil como Guerra de España significa un marco de referencia conceptual también nuevo. Es el prólogo de las agresiones que otros estados recibieron poco después y que posteriormente serían juzgados por las resoluciones del Tribunal de Nuremberg. Claro, esto tendrá que ver con la concepción con la que hay que analizar los acontecimientos en nuestro país, por no extenderme en cada punto. Se adopta también como referencia de la ley las diversas luchas por las libertades, con la mención de que España atesora una larga tradición liberal que surge de las Cortes de Cádiz. Se refiere a que mirar la historia es mirarla desde los valores que conforman los momentos de democracia que hemos tenido en nuestro país, y eso se ha formalizado siempre desde el origen del liberalismo en las constituciones. Las constituciones explican la historia política del país y no otro tipo de mecanismos. ¿Por qué? Pues porque comparten los valores que configuran el modelo de sociedad que tiene actualmente nuestra propia Constitución. Por lo tanto, es un hilo conductor del que se vale para analizar muchas de las medidas que luego va a proponer en el desarrollo de la ley. Calificar de forma explícita la interrupción del periodo democrático de la Segunda República y sus avanzadas reformas políticas y sociales como golpe de Estado. No hay otro calificativo. Golpe de Estado. Ni proyecto reformador ni Gangeltal. Lo coloca desde el principio en el preámbulo. Apela al informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa del 17 de marzo del 2006, en el que se señala que durante la Guerra de España se cometieron gravísimos crímenes y que durante la dictadura franquista se estableció un sistema político autoritario que reprimió masivamente todo activo de oposición política de manera sistemática y generalizada. La terminología es importante, porque de esta terminología se deduce la calificación de los delitos que se cometen luego. Por lo tanto, el que lo especifique, lo catalogue, lo determine, va a tener en los dos campos importantes, que es el jurídico, pero también en el educativo, una consideración distinta de la que nos han venido diciendo. Constata que el régimen franquista impuso desde los inicios una poderosa política pública de memoria que excluía, criminalizaba, estigmatizaba e individualizaba radicalmente a las víctimas vencidas tras el triunfo del golpe militar contra la República legalmente constituida. El modelo de legalidad y legitimidad lo tenía la República. Lo espurio fue lo otro. Nosotros debemos reivindicar como antecedentes de nuestra democracia
la democracia que supuso la Segunda República en nuestro país. Lo otro es una excepción al proceso de democratización en nuestro país. Hay un hecho, dice aquí lacerante, tengo aquí lacerante, no, es más que lacerante, es irritante, es descalificador de lo que en este país, al comparar con el resto de las democracias, se tiene la existencia todavía de personas desaparecidas en lenguaje normal y corriente en las cunetas, sin recuperación o desaparecida de cualquier forma, y la inhibición hasta ahora del Estado como obligación para rescatar a esas. Somos, se dice, bueno, es un dicho que falta por comprobar ciertamente, pero no está alejado de la realidad, que somos el segundo país que tenemos más restos humanos sin sumar en el mundo, ¿no? Se dice después de Camboya, sí, de Camboya. Esto es un dato también de los más significativos, porque quiere decir que hay un incumplimiento permanente y un delito continuado en el Estado español, que es obligación de este Estado, de este y de cualquiera. No puede permitirse que exista este tipo de situaciones. Estos presupuestos que fija el preámbulo de la ley tienen enorme importancia porque en el desarrollo luego va a modificar conceptos que hasta ahora no se habían planteado como tales, ¿no? Hay un núcleo también de políticas públicas de memoria que deben atender a la reparación y a la investigación y el conocimiento de la memoria histórica, de la memoria de nuestro país. Y en esto la ley establece una parte, pero el Gobierno ha establecido otra que se aprobó con anterioridad, que es la Ley de Educación, en la que los currículum establecen ya que es de obligado cumplimiento el conocer lo ocurrido en nuestro país desde la perspectiva constitucional y democrática de todas las constituciones. De hecho, las recomendaciones últimas del Ministerio de Educación hacen, y yo creo que con acierto, un mayor hincapié en empezar la historia, el conocimiento de la historia de nuestro país desde la primera Constitución aprobada en 1812 para acá, y no remontarse a los vándalos, a los godos o a los romanos, y como ocurría en nuestra época, nunca llegaban. Yo llegué al 98 de casualidad, yo creo que no llegábamos nunca más allá del 19 y del 20, nunca, no se sabía qué ocurría, pero siempre quedaba fuera de la tarea escolar, ¿no? Y, por lo tanto, sí que hay un deber de reparación, no solamente directa a las víctimas a nivel individual, primero reconocimiento, definición de víctima que se establece en el marco legislativo, en el marco legal con claridad por primera vez en nuestro marco legislativo, y el reconocimiento y reparación, reconocimiento de la dignidad de esas víctimas que lucharon por las libertades y que tienen que ser el primer objetivo de cualquier ley que se dedique a los temas de memoria. Bueno, aquí dice la investigación, el conocimiento de la historia. En esto, los que nos dedicamos a la educación, o nos hemos dedicado en nuestro momento, sabemos que no se trata solo de la investigación y el conocimiento. Nunca hemos carecido de buenos historiadores, hay que decirlo. El problema no es ese, el problema es que el conocimiento de esos buenos historiadores nunca ha sido el utilizado para formar a las nuevas generaciones, para informar a la ciudadanía, para trasladar a la opinión pública, para llevar más allá de la academia o de determinados ámbitos ese conocimiento. Pero España no ha carecido de buenos historiadores. Yo siempre reivindico, entre otros, la figura de Julio Aróstegui, que fue el primer que dirigió la Cátedra de Memoria Histórica de la Complutense, que fue la primera cátedra que se inauguró en el 2004, si no recuerdo mal, y que es una figura absolutamente rigurosa. Pero como esa tenemos muchos. Tenemos hoy
a Viñas, lo tenemos a Casanova, en fin, no es la ausencia de conocimiento, sino el uso deliberado desde el ámbito político de marginar ese conocimiento para que quedara lo más reducida su proyección sobre la realidad de nuestra historia. Por lo tanto, sí, era obligado conocer ese tipo de... y utilizarlo como un marco de reconocimiento claro. Hay un aspecto que conviene cuando se habla de formación también, y que está incumplido todavía, que es el tema de los archivos y documentaciones en el Estado español. Si hablamos de investigación y conocimiento, tiene que existir un marco que permita acceder justamente a las fuentes que garantizan y contrastan ese conocimiento. Por lo tanto, la ley también hay una referencia. En nuestro país llevamos no solamente atraso, sino yo creo que una perversión casi continuada en este tema. Los últimos datos que se dieron en la transición, con un Martín Villa destrozando archivos de Falange y otras organizaciones que podían aportar mucho de lo que significó ese tipo de cosas en nuestro país, o en el ámbito oficial también, manteniendo el secreto. Julio Arostillo lo padeció, por ejemplo, sobre la brigada político-social, que se ha mantenido en los ámbitos del limbo, y afortunadamente hoy parece que hay un proyecto para que al menos se vaya regulando de forma que se pueda abrir y, en definitiva, nos homologuemos con el resto de los países democráticos. No se trata de hacer ninguna excepción, sino al contrario, salir de la excepción y abrir el acceso de las fuentes de información y formación a los historiadores y a los ciudadanos y a cualquiera de los que quiera reclamar los antecedentes familiares o cualquier otra de las circunstancias. Bueno, hay muchos otros aspectos de la ley, que no quiero yo extenderme demasiado, que son, para nuestro parecer, fundamentales, y que la ley recoge, porque yo creo que es una ley muy amplia, es una ley que carece de algunos elementos en su desarrollo, y que desde nuestro punto de vista hay un factor que puede determinar mucho ese desarrollo, porque establece también un consejo de participación para las asociaciones de víctimas y para los interesados en el tema de la memoria. Figura que puede existir las comisiones, desde esa comisión, para hacer los procedimientos de investigación que exigen una comisión de la verdad, dicho en términos internacionales, ese es el término, que es el conocimiento de todo lo que ha ocurrido, para que todo el mundo tenga acceso a esa información y esa sea la base del conocimiento a esa etapa, como ha ocurrido pues, la última en Colombia, que por cierto, compañero nuestro estuvo allí muchos años, Martín Berestein, y que ha concluido hace relativamente poco tiempo, un año quizá, o un poco así. Está la experiencia de Rodrigo, que también estuvo en la de Chile, Argentina, bueno, un montón de países. Alemania la tuvo, Canadá también tuvo la suya, por cierto, la suya muy específica, muy parecida a una realidad que nosotros también padecimos aquí, con el tema de la infancia, etcétera. Pero bueno, quiero decir que no son países que acaban de llegar a un marco democrático los que han hecho las comisiones de la verdad, no es verdad. Es una herramienta que también han utilizado países que, teniendo una democracia, tienen algún elemento, por llamarlo de alguna forma, deuda con su propio pasado, y lo que hacen es aflorar, ponerlo en conocimiento y sacarlo adelante. ¿Quedan cosas por resolver en el marco legislativo que hay? Bueno, no hay ninguna ley que yo sepa que cumpla todos los objetivos que se plantean, pero sí que hay dos. Una, exigir, la primera, que se le dote económicamente para que todo lo que propone se pueda llevar a cabo. Segunda, que las propuestas que hace de funcionamiento se puedan poner también en funcionamiento antes de que el gobierno convoque las elecciones, por aquello de que más vale
que quede completo el marco, que no se deje a ver lo que ocurre. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay nombramientos como este Consejo de Participación o el fiscal especial para este tema, que una vez que se nombra o llegan, no van a estar al día siguiente elaborando, tienen que poner a funcionar una maquinaria que lleva su tiempo y lleva sus recursos. Y el tercer elemento, hay que articular a nivel estatal unas comisiones que permitan la cooperación institucional en un tema tan importante como este. Pondré un ejemplo solo. Es impensable que el tema, por ejemplo, de los llamados bebés robados o en el tema de las exhumaciones, las identificaciones, se puedan llevar a cabo si no existe un banco nacional de ADN y que se sepa dónde acudir, dónde comprobar, dónde contrastar, cómo llevar a cabo las pruebas periciales para que efectivamente esto se produzca. Digo este ejemplo como otros muchos, ¿no? Y luego también yo creo que hay un grado de pretensión que nosotros creemos que es imprescindible en un tema como este, que debe ser una política de Estado, no una política de partido, sino una política de Estado, por lo tanto permanente, que dure el tiempo que sea necesario, y en un país democrático esto quiere decir siempre, porque ese tipo de coordinación institucional es la que garantiza atender todas las demandas que se establecen en este tipo de políticas. Pondremos el ejemplo de los monumentos, por ejemplo, pues evidentemente es imprescindible que haya una coordinación institucional para atender el Valle de Colgamuros, por ejemplo, ¿no? Es fundamental aplicar la ley en todas las estructuras administrativas, desde las locales hasta la estatal, en todos los temas referidos a exhumaciones o a cualquier otro tipo de iniciativas. Y es imprescindible que las víctimas tengan participación en todas las instituciones donde hay responsabilidades para atender sus demandas. Por lo tanto, y con esto voy terminando, el marco exige que se desarrolle. El marco deja algunos aspectos que es imprescindible que tengan no solamente desarrollo, sino también dotaciones económicas y compromiso institucional. Y que los verdaderos problemas no vengan porque haya derogaciones, contraposiciones o abandono de lo que puede ser el origen de un cambio fundamental en el tratamiento de la memoria en nuestro país. Y es que las organizaciones de memoria no cejemos de seguir exigiendo que si algo falta, se cumpla y se pida y se reivindique. Y si algo no se cumple, podamos ser nosotros los que denunciemos la situación. Y si algo se retrasa, podamos ser nosotros los que vayamos supliendo, poniendo por delante siempre que lo urgente y necesario, después de tanto tiempo, es que las generaciones no desaparezcan sin conocer a los familiares, a las víctimas y la propia historia que han generado, por la cual hemos llegado a recuperar y tener una democracia en nuestro país. Así que lo dejo aquí, luego habrá un marco de preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jaime. Bueno, Rodrigo. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Como ya se ha dicho, pues yo soy chileno. Trabajé en Derechos Humanos en Chile, trabajé en una comisión de la verdad en Chile, trabajé también en el programa de Derechos Humanos de Chile, que era el organismo que llevaba adelante las causas, como una suerte de abogacía del Estado, en materia de los crímenes cometidos por la dictadura. Dicho un buen cristiano, poníamos en la cárcel a los testaferros de Pinochet, eso era, ¿no? Yo tenía el privilegio de ser el coordinador del equipo de abogados, de 25 abogados dedicados exclusivamente a esta tarea, ¿no? Y llevábamos adelante estos casos por crímenes de lesa humanidad y todo eso. Bueno, desde hace un tiempo que yo estoy aquí en España, he estudiado este tema, trabajé, como ya se dijo, en la Fundación Internacional Baltasar Garzón hasta hace muy poco, y he seguido desde primera mano el proceso de esta ley de memoria democrática, y hemos hecho en su momento observaciones a esta ley y
debo decir que afortunadamente varias de estas observaciones se han podido seguir, ¿no? Si el proyecto de ley nos gustaba, pues cada vez con los acuerdos, con las enmiendas que se le iban haciendo, cada vez nos fue gustando más hasta tener, yo creo, un resultado más o menos satisfactorio. Lo que yo voy a hacer aquí hoy día, no sé si se ve bien, un poco de imágenes, ¿no? Para que no sea todo hablar y hablar y un poco aburrido, ¿no? Lo que voy a hacer aquí es hablar un poco del objetivo pretendido, digamos, el objetivo explícito de esta ley de ajustarse al derecho internacional. Derecho internacional de los derechos humanos o justicia penal internacional. Con esto voy pasando, ¿no? ¿Así? ¿No? Ahí. Pues justicia transicional. Aquí un par de imágenes ya como para empezar a mirar, ¿no? de lo que estamos hablando, ¿no? Justicia transicional nos refiere inmediatamente a dos conceptos. El primero es la justicia, y ahí tiene la imagen de la dama de la justicia, y el segundo una transición. ¿Transición de qué? Desde una dictadura hacia una democracia. España tuvo una transición, Chile también tuvo una transición, Colombia está teniendo una transición, todos los países que han tenido una transición desde un conflicto armado o desde una dictadura hacia una democracia, hay una transición a la democracia, y lo que hace la justicia transicional es reconocer que hacer justicia en ese contexto tan delicado, ¿no? Donde hay una dictadura que no termina de irse y una democracia que no acaba de consolidarse, en ese tránsito, intentar hacer justicia es muy complejo, ¿no? Así surge la justicia transicional. Los primeros ejemplos en esta materia son los de Sudáfrica, ¿no? Tenemos el ejemplo de Argentina con un informe de la verdad, o los juicios que se hicieron en los años 80, ¿no? Han visto la película, ojalá se las recomiendo, 1985, donde se ve todo el esfuerzo que se hace por intentar hacer justicia a las juntas militares, ¿no? Bueno, Chile tiene un proceso relativamente diferente, el de España ciertamente es muy diferente, es muy diferente porque había una amenaza permanente de golpe de Estado. De hecho, ustedes mejor que yo saben que hubo un intento de golpe de Estado, ¿verdad? Y después hubo otras cosas que pasaron y fue una transición, según varios de ustedes, sangrienta, una transición difícil, ¿no? Se ha construido el mito de la transición modélica, de mirar hacia adelante y exportar incluso ese modelo. Chile intentó copiar ese modelo, pero hubo un señor aquí en España que fastidió ese modelo y se llama Baltasar Garzón, y para mí ha sido un privilegio trabajar con él, ¿no? Con el hombre que puso tras las rejas a Pinochet y que de alguna manera fracturó, él, con ese gesto, con esa hazaña, digámoslo así, el modelo que era copiar el modelo español, básicamente. Aquí vinieron políticos que hicieron nuestra transición chilena a copiar el modelo español, y el modelo español es el modelo de la impunidad absoluta, de mirar hacia adelante, de que aquí no se hable de estos temas, de eso mejor no hablar, ¿verdad? De esas cosas mejor no hablar porque nos divide, ¿no? Entonces eso es un pasado que nos divide, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo hacer justicia en esa transición? De eso va, digamos, la justicia transicional. Y ha habido ahí una evolución, ¿no? Entonces, aquí voy a los conceptos: justicia y transición, del cual ya he hablado, dictadura a democracia, transitamos de dictadura a democracia, y otro debate, cuando yo recién vine a estudiar a este país, por allá por el año 2008, estaba vigente un debate en Naciones Unidas sobre justicia versus paz. Es decir, en el caso de España, tenemos paz, ya no nos damos de hostias, ¿no? Ya no hay una dictadura, ha habido una amnistía generalizada, ya hablaremos de la amnistía, y por tanto hacer justicia en este contexto amenaza al proceso de paz. Y aquí yo siempre digo a mis alumnos, ¿no? Que hay un libro bellísimo, si alguien es jurista aquí lo entenderá, es un libro bellísimo de Hans Kelsen. Hans Kelsen es uno de los padres de la filosofía, de la teoría del derecho moderno, y que es muy conocido por su filosofía del derecho, pero es mucho menos conocido por sus escritos sobre derecho internacional, y tiene un libro muy cortito y bellísimo, que es antes del Tribunal de Nuremberg, que se llama La paz a través del derecho. Y él sostiene que no podemos alcanzar la paz verdadera si es que no hacemos justicia. Y entonces él dice que tiene que haber un tribunal que juzgue lo que ha pasado en la Segunda Guerra Mundial, y ese tribunal tendrá que hacerse mediante un tratado internacional donde se juzgue a los perpetradores de un bando
y del otro bando, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente su propuesta no fue acogida, pero la propuesta está. Y esa afirmación estaba en cuestionamiento, ¿no?, en el año 2008, de que sí, lo que está pasando en distintos conflictos internacionales, sobre todo en África, si la Corte Penal Internacional tiene sentido de intentar hacer justicia y meterse en los asuntos internos de un Estado que está tratando de pacificarse, etcétera, etcétera. Bueno, Hans Kell se lo deja muy claro y dice, sin justicia no hay paz verdadera, ¿no? Y por tanto no son conceptos incompatibles, es una falsa dicotomía. Bueno, la amenaza de retroceso, agüita por favor, de retroceso siempre está, en el caso de España siempre estuvo, en el caso de Chile, que a veces es empleado como modelo, también hubo amenaza de retroceso. Nosotros no tuvimos un intento de golpe de Estado, pero tuvimos 2 amenazas de golpe de Estado, ¿sí? Cuando las cosas no marchaban como Pinochet quería, porque nosotros hicimos con la transición mientras Pinochet era comandante en jefe del ejército, o sea que vaya tela eso, ¿no? Eso era complejo, muy complejo, y cuando las cosas no marchaban como Pinochet quería, hacía un ejercicio de enlace que se llamó acuartelar a todas las Fuerzas Armadas a la espera de lo que dijera Pinochet. O sea, si él decía, vamos al golpe de Estado, pues se hacía, ¿no? Y el poder democrático mostrando toda su fragilidad y temeroso y cediendo frente a las exigencias del dictador. Esa fue nuestra transición, ¿no? Bueno, aquí también hubo amenazas de retroceso, ¿no? Ya lo he dicho, ¿no? Un intento de golpe de Estado y más cosas de esas, ¿no? Bueno, este debate finalmente Naciones Unidas lo zanja entre justicia y paz, entre cómo abordar la justicia, que no haya impunidad en un modelo de transición, en un momento de transición. Bueno, finalmente esto se zanja con el enfoque en derechos humanos, que es un enfoque no tan reciente. Yo aquí, si me permiten la reflexión personal, a mí el concepto de justicia transicional no me gustaba ver nada, absolutamente nada, porque en el fondo era, mira, como no es posible meter en la cárcel a los malos, vamos a hacer una comisión de la verdad, por lo menos para que se sepa qué pasó, pero sin tocarlos a los malos, ¿no? Y le vamos a dar un poquito de dinero a las víctimas para que las víctimas ya se sientan reparadas, se sienten tranquilas y aquí se acabó, ¿no? Borrón y cuenta nueva. ¿Ah? Y si ustedes me googlean por ahí, yo tengo algunos discursos un poco duros, ¿no? En Brasil, cuando me invitaron a mí a Brasil a hablar sobre la Comisión de la Verdad de Brasil, etcétera, que también iba por el modelo de verdad sí y justicia mejor que no, porque es un poco complicado, pero allí lo que yo dije y lo reafirmo es que justicia transicional sin justicia no es justicia, punto. Tendrá que llegar el momento de la justicia penal y tendrá que llegar el momento de que cada cual se haga responsable de los crímenes que ha cometido. Si eso no es posible en el momento inicial, se entiende, eso se puede postergar, ¿no? Pero internacionalmente no se puede obviar, y eso llegará en su momento, y esta nueva ley contempla que llegue. Bueno, esto es un poco el marco, ¿no? El marco teórico. Hoy día, entonces, este enfoque de derechos humanos ha calado en esto que probablemente ustedes han escuchado de los 4 pilares, ¿no? De verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. El enfoque actual de Naciones Unidas sobre la justicia transicional dice que tiene que basarse en estos 4 pilares: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Ahí hay un par de cosillas que no sé si se alcanzan a ver bien, está un poco desenfocado parece, ¿no? Pero les digo, verdad, ¿qué significa verdad? Que tiene que existir verdad. La verdad puede ser judicial, pero también puede ser extrajudicial. ¿Por qué? Porque no todo cabe en un tribunal de justicia, ¿sí? A veces no están los testigos, a veces el imputado ha fallecido, a veces, en fin, no se logra acceder a los archivos, etc. Entonces puede haber una verdad complementaria, que sería una verdad extrajudicial, pero que no sustituye a los juicios. Y eso es lo relevante, ese es el enfoque de derechos humanos, y de ahí entonces las comisiones de la verdad. Reparación, tiene que haber reparación. ¿Qué significa reparación? Restituir, compensar, satisfacer a las víctimas, indemnizar a las víctimas, pero también rehabilitar a las víctimas, ¿no? Reparación simbólica. Garantías de no repetición, es decir, cómo hacemos para que esto no vuelva a suceder. Y allí hay que tomar medidas institucionales, ahí hay que
depurar a las Fuerzas Armadas, ahí hay que depurar a quienes han colaborado con la dictadura. En Alemania se llamó el proceso de desnazificación, ¿sí? Yo no sé si aquí se ha hecho un proceso de desfranquización, ¿eh? O en Chile habría que hacer el proceso de despinochetización, ¿verdad? Es decir, queremos que nuestros policías, queremos que nuestro ejército, queremos que nuestros funcionarios públicos, queremos que nuestros políticos sean demócratas, nada más y nada menos, que sean de derecha, que sean de centro, que sean de izquierda, ya me importa poco, ¿no? Y aquí yo rescato la figura de derecha, digamos, de una derecha democrática, de Angela Merkel, por ejemplo, o de Winston Churchill, ¿verdad? Con todo lo que uno, bueno, que no me gusta mucho, pero era democrática y ella frenó en varias ocasiones a la ultraderecha y sancionó a los miembros de su partido, de su coalición de partidos, que intentaron pactar con los neonazis en Alemania, ¿verdad? Y un Winston Churchill, que siendo un señor muy conservador, muy de derecha, dijo, no, con esto no vamos a pactar. Con Hitler no se puede pactar. Vamos a la guerra, y ahí viene el famoso discurso de lucharemos, ¿no? Lucharemos en las playas, lucharemos en fin, donde haga falta, ¿no? Para derrotar al fascismo, ¿no? En el fondo es el gran consenso que tiene que existir entre los demócratas, sean de derecha, de centro o de izquierda, versus el fascismo, ¿no? Bueno, sigo avanzando en esta conceptualización. Ahora hablo de memoria, verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición. El actual relator especial para la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, Fabián Salvioli, él ha dicho recientemente en un informe de Naciones Unidas que está publicado, de que hace falta un quinto pilar de la justicia transicional, que es la memoria. ¿Por qué? Porque la memoria es un ejercicio permanente, ¿sí? Porque no es solamente memoria para que haya justicia, no es solamente memoria para que haya un reconocimiento de la verdad, no es solamente que la memoria repare a las víctimas o que la memoria evite, ¿no? Sino que el ejercicio de memoria es autónomo y por tanto tendrá que ser un ejercicio permanente. Voy a España y con el mayor de los cariños y el mayor de los respetos hacia este país y hacia vuestro proceso, ¿no? Un par de notas recordatorias, o ya me dirán ustedes en los comentarios, me aclararán, me rectificarán, dirán si están de acuerdo o no. Pues el inicio, ¿sabemos cuándo se inicia la transición? Pues sí, cuando Arias Navarro dice españoles, Franco ha muerto. Ahí parte, ¿no? una transición con sus idas y venidas, etcétera, y aquí algunos hitos de los que yo, siendo extranjero, pues he escuchado, aunque he estudiado este tema, ¿no? Pero sí que rescato algunos. La legalización de partidos, y singularmente la legalización del Partido Comunista, fue un hito, ¿no? Los indultos, que hubo varios indultos, luego una ley de amnistía del 76, ley de amnistía del 77, que fue pedida por la gente incluso en la calle, la Constitución del 78, los atentados del abogado laboralista de Atocha, otros atentados que hubo, sangrientos, ¿no? El intento de golpe de Estado al 23F, el asalto al Banco de Barcelona, que muchos lo vinculan con el mismo 23F, que era para esconder documentos, para que no se supiera, que parece que el señor el elefante blanco, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué les voy a contar? Ustedes saben mejor que yo. Felipe González, ¿no? ¿Verdad? Que accede al poder en el año 82, después del intento de golpe de Estado, que también él ha denunciado recientemente que hubo, ya no intentos de golpe, pero sí varios atentados en contra de él para asesinarlo. Y ahí pongo la pregunta, fin, ¿y cuándo acaba esto? ¿Cuándo acabó la transición? Esa es siempre una pregunta compleja, digamos, de resolver. ¿Cuándo uno puede decir, ya, aquí ya hemos pasado página, ¿no? Se puede decir que España está todavía en transición, esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo es, España sí que acabó su transición, pero la cerró, entre comillas, en falso, ¿no? Sin haber pasado bien la página, sin haberla leído bien, sin haber sanado las heridas del pasado, sin haberse reconciliado. Y permítanme aquí que yo, siendo extranjero, veo que cada vez que hablan en el Congreso, en el Senado, etcétera, pero es darse y darse y darse en discursivamente, pero es sin cuartel, ¿no? Se le niega la sal y el agua, y el único consenso que yo más o menos he visto aquí ha sido el consenso en contra del terrorismo de ETA, ¿no? Pero hasta eso, ese consenso es frágil y de repente se rompe, y hay dos organizaciones de víctimas, y no hay una reconciliación entre españoles de un bando y de otro. Y uno rasca un poquito y ve los dos bandos y se nota que aquí algo pasa, que este país está todavía partido por la mitad. Luego alguien me ha dicho que las dos Españas vienen de mucho más atrás que el golpe de Estado, que esta cosa va de carlistas y no me acuerdo de los otros, ¿no? Pero que todavía más antiguo, que el problema es todavía más complejo de resolver. Pero sin duda
que un proceso de justicia transicional, de reconocer al otro en su verdad, ¿sí?, en lo que ha sucedido, de reparar a las víctimas, contribuye a reconciliar a personas que comparten un mismo espacio territorial, pero también un mismo espacio cultural, político, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto se nota, digamos, se nota que o España sigue en transición, o tal vez sea más correcto decir que España ha cerrado su transición en falso, sin hacer los deberes. Es verdad que el derecho internacional era distinto también, ha evolucionado mucho más en el último tiempo, ¿no? La transición chilena es de los años 90, y entre el 75 y el año 90, pues muchas cosas pasaron a nivel internacional, hay más desarrollo, hay más seguimiento, hay más recomendaciones, más tratados, etcétera, etcétera. Entonces, si aplicamos el estándar de la justicia transicional al caso español, yo les pregunto a ustedes, y ahí ya puse mis colorcitos, ¿no? ¿Ha habido verdad aquí? ¿Ha habido un reconocimiento de la verdad? ¿Ha habido justicia? Se ve que no, ¿no? El juez que intentó hacer justicia pues salió trasquilado, ¿no? Como decía mi madre, te metes a Redentor y sales crucificado. Reparación, ¿ha habido reparación? Bueno, pues sí que ha habido algo de reparación, pero muy poquito, ¿no? Uno puede decir que realmente se ha reparado a las víctimas, se ha dignificado a las víctimas, porque la reparación no es solamente un poquito de dinero, ¿no? ¿Cómo reparas una tortura? ¿Cómo reparas que tu hijo esté desaparecido? ¿Cómo reparas que tu padre esté desaparecido? Eso no es un poquito de dinero que te den una vez y ya olvídate, ¿no? Eso es casi una falta de respeto. Bueno, en fin, no sé si me estoy extendiendo mucho, ya me dicen el tiempo. Y la garantía de no repetición. ¿Qué cosas se han hecho en este país para evitar que esto vuelva a suceder? Bueno, algunas cosas sí se han hecho, ¿no? Hubo, según me han contado a mí, vamos, ustedes me corrigen si no es así, pero hubo depuración, ¿no?, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Muy poquito. Bueno, los grises se acabaron. Bueno, le cambiaron el color a marrón. Le cambiaron el color. Bueno. Lo sabes. Me está provocando. Bueno. Entonces resulta que podemos coincidir en que España no ha hecho los deberes. Bueno, estos son los... Qué pena que se ve un poco borroso, pero... Y lo he puesto así con detalle para que... Ahí está la referencia al que quiera, digamos, después le puedo pasar esta presentación. Esas son las normas y recomendaciones que vinculan a España en esta materia, ¿sí? Están, por una parte, los principios y directrices básicos de Naciones Unidas, etc. El nombre es súper largo, pero coloquialmente todo el mundo lo conoce como la Resolución 60-147. Ahí está los principios de justicia transicional. Si usted va a hacer un proceso de justicia transicional, aquí están los principios. Esta es la Biblia, digamos, el decálogo, ¿no? Ahí está. Y esos principios están y son del año 2005. ¿No ven que vamos tarde? ¿Ya? Incluso después del año 90, en el caso de Chile, la transición en el 90, esto es 2005. Es decir, Naciones Unidas en 2005 más o menos fija esto y dice ya, hemos llegado a este consenso y así se va a hacer, ¿no? Bueno, está la declaración que ya se refirió Jaime, ¿no?, de la dictadura del Consejo de Europa, donde se condena la dictadura franquista. Está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde está, por tanto, el Comité de Derechos Humanos, que ha emitido las recomendaciones para España. Esta es la última que está allí vigente, tienen la referencia. Están las observaciones del Comité contra la Desaparición Forzada, porque hay una convención en contra de desaparición forzada, ¿verdad?, que hay recomendaciones allí específicas para España. Están las observaciones del relator especial para la verdad, la justicia, la reparación, la garantía de no repetición, que aplica estos principios de Naciones Unidas, la Resolución 60-147, pero también aplica la Declaración Universal de Derechos Humanos. Luego está el informe del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas, ¿no? El Grupo de Trabajo lo que hace es aplicar la Declaración Universal de Naciones Unidas. Tanto los relatores especiales como el Grupo de Trabajo son procedimientos especiales que se basan en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y los comités se basan en los tratados. ¿En qué tratado? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra las Desapariciones Forzadas e Involuntarias. Bueno, esto es el marco. Y aquí hay recomendaciones específicas para España. Cada uno de estos organismos ha hecho recomendaciones específicas para España, y en el tiempo que me queda, rápidamente, vamos a ver qué es lo que le han dicho a España, con nombre y apellido. Oiga, usted, España, debería hacer esto, ¿no? Recomendaciones que
en principio son recomendaciones, pero el derecho internacional entiende que son prácticamente vinculantes. No son ejecutables, no hay un tribunal donde demandar esto, pero la comunidad internacional le va a refregar una y otra vez la cara a España: oiga, usted no lo ha hecho, cuidado, usted no ha hecho esto, no ha hecho esto. ¿Por qué? Porque entiende que es cuasi, digamos, obligatoria estas recomendaciones. Bueno, ¿qué le recomiendan a España? España, oiga, el concepto de víctima. Usted tiene víctima, ¿no? Un concepto de víctima del terrorismo, tiene un concepto de víctima de delitos graves, etcétera, etcétera. Bueno, haga un concepto inclusivo donde se incluyan a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, ¿no? Sin consideración del sector político o del bando al que se perteneció en la guerra, es decir, todas las víctimas. Como esto va de derechos humanos, a mí poco me importa si eran del bando nacional o del bando republicano. Si son víctimas todas, ¿sí? Y aquí me parece, hasta donde entiendo, que algunas víctimas han sido reivindicadas y otras, pues, se ha casi impedido, ¿no? La reivindicación de esas víctimas. Pues todas las víctimas tienen que ser reconocidas en su condición de víctimas, ¿sí? ¿Ah? Porque hubo un bando, hubo otro bando, hubo una guerra, ¿sí? Un golpe de Estado, claro, de tal. Bueno, ganaron unos y los otros, pues, sometidos por 40 años, ¿no? Y eso tiene que acabar. Bueno, cuando hablamos de víctimas, ¿de qué víctimas hablamos? No hablamos del combatiente que combatió en la guerra y que murió producto de una herida en el combate, ¿no? Eso es un concepto quizás todavía más amplio. Cuando hablamos de víctima de violación de derechos humanos, ¿sí? Y esto, en el caso de España, me parece súper importante clarificarlo, porque sí que hubo ciertos sectores de la península donde hubo guerra, pero hubo otros donde no hubo guerra, ¿sí? ¿Verdad? Y hubo solamente fusilamiento, aniquilamiento del adversario, ¿no? Sin una guerra, ¿no? ¿Y qué pasó con los presos políticos? O los presos de guerra, ¿no? Los prisioneros de guerra. Muchos fueron fusilados, fueron encarcelados, fueron esclavizados, etcétera, etcétera. Todas esas son violaciones de derechos humanos. Y cuando hablamos de víctimas de la guerra civil y del franquismo, estamos hablando de esto, ¿no? De este tipo de víctimas. Bueno, desapariciones forzadas. Dice también las recomendaciones de Naciones Unidas para España que tienen que incluir el concepto de víctima de desaparición forzada, tienen que incluir no solamente a la persona desaparecida, sino también a la familia. Víctima de la desaparición forzada es la persona que está desaparecida, el que está en la cuneta, para entendernos, pero también la familia. Y en el caso de los bebés robados se ve clarísimo. La víctima es el que hoy día es adulto, que en su momento fue un bebé y fue robado, pero también es víctima la madre, es víctima el hermano, es víctima la familia. A mí no me gusta hablar de familiares, porque cuando uno habla de familiares, que está correcto decirlo, pero da la sensación de que es el primo, el cuñado, un pariente lejano, ¿no? Estamos hablando del núcleo familiar. Estamos hablando de padres, de hijos, de ese tipo de personas, de nietos también. Son víctimas directas. Es decir, los nietos, si alguno de ustedes tiene al abuelo desaparecido, ustedes son víctimas de desaparición forzada. Así, tal cual. Y esto cambia totalmente la lógica, porque quiere decir que no es la guerra del abuelo, o que nos preocupemos por el pasado, o porque somos rencorosos, o ese tipo de cosas. No, señor. Lo que dice Naciones Unidas, y no lo digo yo, lo dice Naciones Unidas, lo dicen las recomendaciones para España de Naciones Unidas, es, oiga, hay víctimas actuales hoy día en España. Y estos nietos de desaparecidos son víctimas hoy día. Y usted tiene hoy día que hacerse cargo de esas víctimas y tiene que satisfacer a esas víctimas, tiene que reparar a esas víctimas. ¿Estamos claros? El cambio de enfoque, ¿no? Bueno. Y luego dice también Naciones Unidas que hay que diferenciar hacer la diferencia respecto a aquellas víctimas que son especialmente vulnerables o que han sido, digámoslo mejor, especialmente vulneradas, ¿sí?, en sus derechos. Estamos hablando de mujeres, ¿sí? Estamos hablando de niños, niñas y niños. Estamos hablando del colectivo LGTBI y también estamos hablando de minorías étnicas aquí, Y dentro de eso, pues yo aglutino el concepto de bebé robado, porque hay una mujer que es víctima, la madre, y un menor de edad que ha sido víctima, que hoy es un adulto, pero es una persona que tiene derecho a conocer su identidad. Y el derecho a conocer la identidad biológica no prescribe a nivel internacional, como tampoco prescribe el delito de desaparición forzada. Bueno, he puesto acá, entonces, esto está recogido en el artículo 3 de la Ley de Memoria Democrática.
El artículo 3 entonces define el concepto de víctima de manera inclusiva, incluye también a la familia, incluye a ciertos colectivos de víctimas. Es decir, aquí la ley recoge esta recomendación, la hace suya y la incorpora en el artículo 3. Como voy de tiempo, me dicen si no y ya. No sé cómo está Dejar tan, algo de tiempo. cómo está tan interesante. Bueno, seguimos. El reconocimiento del derecho a la verdad y acceso a la verdad. ¿Por qué se dice el reconocimiento del derecho a la verdad? Es decir, no solamente el reconocimiento de la verdad de lo que sucedió, sino que hay un derecho a conocer la verdad, ¿ah?, y acceder a esa verdad. Y aquí se puede, como ya había dicho antes, acceder judicialmente o extrajudicialmente, donde lo extrajudicial es un complemento. Y aquí vamos a las comisiones de la verdad. Y aquí le han dicho a España, los organismos internacionales le han dicho, oiga, hay que crear un órgano específico encargado de la investigación de violaciones de derechos humanos, que puede ser, entre paréntesis, una comisión de expertos. Pero, ¿de qué se trata? No se trata de la verdad histórica, no se trata de se trata de investigar las violaciones de derechos humanos, lo que he dicho antes, ¿no? Ahora, ha dicho también Naciones Unidas, con recursos adecuados, personales, técnicos, financieros, con las facultades suficientes para llevar a cabo las funciones, es decir, si hay un archivo, tengo que poder acceder al archivo, si hay que, en fin, alguna orden judicial, etcétera, con imperio, no como que, bueno, si usted podría amablemente, no, ¿sí? Bueno, y que se remuevan todos los obstáculos para que se pueda acceder a la verdad. Bueno, ¿qué pasa con la Ley de Memoria Democrática? En el capítulo 1 se titula del derecho de las víctimas a la verdad. Esto ya es, o sea, hay un intento, un esfuerzo por la ley de cumplir, digamos, con estas recomendaciones. El artículo 15 habla del derecho de las víctimas a la verdad, artículo 16 y siguientes, la búsqueda de las personas desaparecidas, especialmente contemplada allí. El artículo 23 crea el banco de ADN o dispone la creación del banco de ADN, ahora hay que crearlo, bueno, pero por lo menos está el marco para crearlo, ¿no? El artículo 27, el derecho de acceso a los archivos, ¿ah? El artículo 57 sobre el Consejo de Memoria Democrática, en el número 5 establece una comisión, que se puede crear una comisión de esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos. En cristiano, para entendernos, la Comisión de la Verdad. La contempla allí, ¿no? Con otro nombre, pero es la Comisión de la Verdad y acoge también incluso el tema, la misma formulación como lo hace Naciones Unidas. En materia de justicia, ya hemos visto verdad, vamos a los pilares, ¿no? Primero verdad, luego justicia. El informe del relator especial, Pablo de Grave, ¿no?, que todo el mundo conoce y menciona, dice, bueno, dice que hay que valorar las alternativas y privar de efecto las disposiciones de la ley de amnistía. Sobre la amnistía, un punto polémico que se debatió bastante en este país para aprobar o no aprobar la ley, etc. Él dice valorar cuáles son las alternativas y privar de efecto a la ley de amnistía que impide la justicia, ¿se entiende? ¿Verdad? Que impide la justicia. Bueno, otro punto era promover una mayor conciencia acerca de las obligaciones internacionales en materia de acceso a la justicia. Es decir, promueva que el Estado reconozca que hay un derecho a la justicia y que hay una obligación. Usted tiene la obligación de hacer justicia. Como decía Jaime, esto no es opinable, ¿no? Estos son obligaciones internacionales. Y darle una expresión institucional adecuada. Otro punto es asegurar la colaboración de la justicia española con los procedimientos judiciales en el exterior, es decir, con la querida Argentina. Es lo que está diciendo. Oiga, hay otro que está haciendo el trabajo que los tribunales españoles no quieren hacer, tiene que usted colaborar con ellos, ¿no? Y tiene que tener, por tanto, un marco adecuado para eso. Bueno, ¿qué pasa con la Ley de Memoria Democrática? La Ley de Memoria, el capítulo 2 está dedicado a la justicia, así, de entrada, ¿no? El artículo 28 crea el fiscal de sala de derechos humanos y memoria democrática. Esto no se andan con ambigüedades, ¿no? Es un fiscal de sala de derechos humanos y memoria democrática. ¿Para qué? Si a alguien le queda alguna duda, ¿para qué? ¿Cuál es la misión de este fiscal de sala? Para la investigación de los hechos que constituyan violaciones de derecho internacional, de derechos humanos y el de derecho internacional humanitario. Derecho internacional humanitario y el derecho a los conflictos armados, incluyendo los que tuvieron lugar con ocasión del golpe de Estado, la guerra y la dictadura. O sea, más claro no se puede decir. El mandato de este fiscal de sala, y por eso hay que bregar para que finalmente se establezca, ¿no? Porque todavía el marco está, pero falta implementar la ley, ¿no? Entonces, este fiscal va a estar encargado de eso, de investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en el golpe de Estado, la guerra y la dictadura. El artículo 29 habla del derecho a la investigación,
Teníamos el derecho a la verdad, ahora tenemos el derecho a que se investigue judicialmente, ¿sí? Bueno, dice, el Estado garantizará el derecho a la investigación. Cuidado, que si los tribunales aquí no quieren, porque los tribunales... Había un profesor, de uno de mis profesores en el doctorado de Filosofía del Derecho, me decía, Rodrigo, y me hago responsable de lo que voy a decir, lo que pasa es que el Tribunal Supremo es el último reducto franquista que queda en este país, ¿no? Después, me lo dijo, yo no me lo creía, y justo después viene lo de Baltasar Garzón. Yo digo, vaya sí que tenía razón, ¿no? Entonces, no es inimaginable que el Tribunal Supremo u otros tribunales menores intentarán de alguna manera reinterpretar esto o zafarse de alguna manera, pero aquí es clarísima la ley. Dice, el Estado garantizará, de manera que si no va por ahí, te vuelvo a poner otra ley que te lo diga más claro todavía, o te tengo que hacer un juicio a ti por prevaricación porque estás inaplicando una ley de memoria democrática, que es una ley del Reino de España, vamos, no pueden no aplicarla, ¿no? En fin. Bien, más cosas. Bueno, más cosas que dice la ley de memoria democrática en materia de justicia. En los principios generales, y aquí viene el tema de la amnistía, está esta frase en el artículo 2.3, dice, todas las leyes del Estado español, incluida la ley 46 del año 77, es decir, la ley de amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el derecho internacional, convencional y consuetudinario, y en particular con el derecho internacional humanitario, según los cuales los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen consideración de imprescriptibles y no amnistiables, ¿sí? De manera que la ley, fíjense lo que ha hecho, es una reinterpretación. La ley de amnistía está vigente, sí. ¿Se aplicó? Sí. ¿Se tiene que seguir aplicando? Sí. Pero no se puede aplicar para amnistiar los crímenes internacionales. ¿Y qué entendemos por crímenes internacionales? Pues la gente que está en las cunetas, los bebés robados, la tortura, los desaparecidos, etcétera, etcétera. Eso no es amnistiable. Por mucho que la ley del 77 lo diga, o bueno, es discutible eso, ¿no? Porque no lo decía, no lo dice, ¿no? Y hay argumentos para decir que no intentó decirlo, ¿no? Porque no, en la ley de amnistía del 76 decía que no se amnistiarán los crímenes horrendos, ¿no? Es la reinterpretación que hace el Tribunal Supremo en la causa de Baltasar Garzón, donde dice que no, que aquí hay un pacto, que no sé qué, vamos, pero no era la idea original, entiendo que es así. Pero bueno, como quiera que sea, y a pesar de la interpretación del Tribunal Supremo, aquí hay una norma, una ley, que tiene que aplicar el Tribunal Supremo, le guste o no le guste, y no puede aplicar la ley de amnistía a estos crímenes internacionales. Y aquí, si me permiten, la última línea, no sé si se ve, dice nulidad versus reinterpretación. El modelo de Argentina o el modelo de Chile, y perdón que me explaye un poquito en eso. Hay dos opciones en esta materia. No se puede derogar la ley de amnistía, porque la ley de amnistía produjo su efecto, y cuando uno deroga una ley, se tiene que aplicar, por el principio de legalidad penal, esto es un poquito técnico, se aplica siempre la ley más favorable al imputado. Y esto lo ha dicho incluso el Comité de Naciones Unidas, lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esto ya no es opinable, ¿no? Se aplica siempre la ley más favorable. Eso generó que pasara lo de la doctrina Parot, ¿sí? Por ejemplo, en su momento, eso generó que ahora la ley del solo sí es sí, varios violadores salgan, porque claro, al cambiar los marcos de pena, hay que aplicar la ley más favorable, y como esta, ¿sí? Hay que tener en consideración esto, y cuando no se tiene en consideración, pasan cosas, ¿no? Pasan cosas que después las observan los tribunales internacionales. Entonces, no se puede derogar. Lo que hay que hacer es anular o reinterpretar. Argentina es un ejemplo a seguir. Argentina anuló su ley de amnistía. La ley de obediencia debida y la ley de punto final las anuló, ¿sí? Las anuló primero mediante una ley y luego les fue ratificado por la Corte Suprema de la Nación Argentina, que funge para estos efectos como Tribunal Supremo y también como Tribunal Constitucional, ¿sí? Y anuló su ley de amnistía. Bravo, chapó, En el caso de Chile no hemos sido tan competentes, ¿sí? Y no se ha anulado la ley de amnistía de Pinochet, que es una autoamnistía, Esa ley está vigente, pero los tribunales han reinterpretado, y hay un consenso, hay una jurisprudencia consolidada en todos los tribunales chilenos de decir que esa ley de amnistía sí puede amnistiar robos, hurtos, un montón de delitos comunes, pero todo lo que sean crímenes internacionales
no pueden ser amnistiados por una ley interna. Y hay un argumento más, es que los crímenes internacionales han sido establecidos por la comunidad internacional, no por un Estado en concreto. Si España regula un delito, a lo mejor España puede perdonarlo por una ley de amnistía. Pero esto no lo reguló España, esto viene dado por la comunidad internacional. Por tanto, no puede España amnistiar un crimen que es internacional. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es de lógica pura y simple, ¿no? Del jus puniendi del cual viene. Por tanto, el otro modelo, y es el que ha seguido, digamos, la ley de memoria democrática, es reinterpretar la ley de amnistía. Y lo hace explícitamente obligando un poco al Tribunal Supremo a hacerlo. Voy a reparaciones, va quedando menos, perdón por la extensión. Reparación. Lo que dicen los organismos de Naciones Unidas es que hay que ampliar el reconocimiento y la cobertura de los programas de reparación para incluir a todas las categorías de víctimas que hayan quedado fuera de los programas existentes. Hay que tomar medidas para atender los pedidos relacionados con la restitución de las propiedades y documentos, lo dice Naciones Unidas, no es opinable, ¿no? Realizar mayores esfuerzos por establecer medidas de reparación no materiales y simbólicas, que hace la ley de memoria democrática. Ahí están los artículos, habla de incautaciones de bienes, habla de sanciones económicas, cuando ha habido sanciones económicas que hay que repararlas, etcétera, etcétera. El artículo 48 habla de acciones de divulgación, reconocimiento y reparación simbólica, etcétera, etcétera. Luego, ¿qué más? El artículo 3.4, el 31, incautaciones de bienes, etcétera. 49, lugares de memoria, ¿no? Que ya se ha visto, ¿no? Lugares de memoria son una reparación simbólica. Había gente, ¿no?, protestando en la Puerta del Sol. Bueno, más cosas. Avanzo un poco más rápido, sí, porque ya estamos. Reconocimiento de la memoria democrática de las mujeres está puesto aquí especialmente, que es otra recomendación de Naciones Unidas. Más recomendaciones, la declaración de ilegalidad e ilegitimidad de órganos y nulidad de resoluciones. Esto está en una recomendación también de Naciones Unidas. La nulidad de los consejos de guerra, la nulidad de las sentencias del franquismo, etcétera, etcétera. Garantías de no repetición. Aquí nuevamente se acoge lo que ha dicho Naciones Unidas sobre símbolos, elementos contrarios a la memoria democrática, etcétera, etcétera. Más garantías de no repetición, explícitamente recomendaciones de Naciones Unidas para el Valle de los Caídos. Las hay. Que hay que resignificar el Valle de los Caídos. Entonces la ley de memoria democrática, cuando lo hace, no lo hace porque sí, porque se les ocurrió, porque qué buenos son. Lo hacen porque están cumpliendo una recomendación internacional. Y medidas en materia educativa, pues también es una recomendación de Naciones Unidas, ya lo ha hecho Jaime, está esto en la ley de memoria democrática, pero también está en la ley de educación nueva, ¿no? Más cosas, medidas, formación del profesorado, etcétera. Planes de formación en la Administración General del Estado. Aquí está en deuda, porque la recomendación de Naciones Unidas, si se fijan, es formar a los funcionarios públicos, formar a el Poder Judicial y formar a las fuerzas de seguridad en materia de derechos humanos, e incorporar materias de la guerra civil y el franquismo en la línea de los planes de estudios nacionales, incluyendo estudios de etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que capacitar a los jueces, a los fiscales, a la policía, al ejército, en derechos humanos, pero también en memoria democrática, para que sean democráticos ellos. ¿Sí? ¿Qué hace la ley de memoria democrática? Pues aquí se quedó corta, porque habla de formación de la Administración General del Estado. No se ha metido con el ejército, no se ha querido meter con la policía, ni con el Poder Judicial. Bueno, creo que por aquí estamos, ya está. Entonces, entre lo posible y lo deseable, es una ley que pretende, por lo menos, dar respuesta a las recomendaciones de Naciones Unidas. Y si me permiten la última reflexión, es que la ley del 2007 de memoria histórica, lo que hacía, lo quiero decir así como bien gráfico, ¿no?, es una ley a petición de parte, donde el Estado, si tú quieres, te ayudo a buscar a tu familiar, ¿sí? Si tú quieres, te ayudo a cambiar el callejero. Si tú quieres, te ayudo con un proyecto que tú me presentas, yo te lo financio. El Estado ayuda, pero la responsabilidad primera es de las víctimas, es de la sociedad civil. El gran cambio ahora es que, acogiendo las recomendaciones de Naciones Unidas, el Estado español asume como un deber propio esta materia. Porque lo es, a nivel internacional es un deber del Estado español y las víctimas no tienen que llevar el impulso, ellas tienen que acompañar un proceso que es obligación del Estado. Muchas gracias. Bueno, ahora
hemos consumido mucho tiempo, pero ha sido tan interesante y hasta emocionante. No hay mucho tiempo y seguro que queremos intervenir mucho. Por favor, concreción y brevedad. Vamos. Sí. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Alguien más? Quietos. 6. Vale, de momento. Bueno, brevedad y concreción. 1. ¿Yo? O una. La pregunta es para Rodrigo. Bueno, agradecerte porque me ha emocionado y llegado la pasión, la claridad y la firmeza de tu exposición, que es absolutamente contagiosa, ¿no? Y porque el derecho, vamos, va a temas más allá de concreción de cosas y de relación, que a mí me ha ayudado muchísimo, porque bueno, la ley pues ya la conozco. Es algo que me ha llamado la atención cuando has mencionado la evolución del derecho internacional, ¿no? A partir del 2005, cuando empiezan con las recomendaciones, los pilares y todo eso. Entonces, claro, a mí me faltaría saber el porqué, el punto de inflexión, y se me ha ocurrido si ha tenido algo que ver, o tuvo algo que ver en su momento, la guerra que hubo en el primer mundo de forma absolutamente inesperada, que fue la guerra de los Balcanes, ¿no? Con toda la vulneración de derechos humanos que hubo en Bosnia, y todo lo que hubo, y luego los juzgados, los juicios internacionales, ¿no? Todo eso que puso un poco al primer mundo patas arriba de ver qué se tenía que hacer, ¿no? Si os parece, casi mejor que se hagan las preguntas y luego, para no ir contestando una a una, si no nos comemos el tiempo. Vamos anotando y luego se contestan. Muy bien. 2. Bueno, yo es una cosa como muy corta. Yo lo que quiero saber es que si, por ejemplo, en las próximas elecciones, pues el PP gana las elecciones con acuerdo con el Vox, que ya han anunciado que derogarían la ley de memoria democrática, si en este caso la ley internacional que has comentado la podrían derogar, o sea que desaparecería. Toma la nota. 3. Sí, muchas gracias por vuestras presentaciones. Yo quería preguntar sobre la anotación de los juicios sumarísimos. ¿Cómo se va a resolver eso? Porque tenemos toda una generación de padres, que nuestros abuelos sufrieron juicios sumarísimos injustos, amañados, con testigos falsos, para testificar, y nuestros padres se van a morir sin ver que a sus padres les han anulado, se ha dicho que eso fue todo falso, y la historia y las generaciones tienen que conocerlo, y antes de que se vaya este gobierno tiene que haber una reparación en las Cortes por, no sé si un historiador, el presidente, pero tiene que haber una reparación histórica donde se explique a toda España y se pida perdón a todas las generaciones que se están muriendo y que no van a llegar a ver esto. Gracias. 4. Carlos. Sí, muchas gracias por estas intervenciones. Yo quería hacer 2 preguntas, una a cada quien. Voy a intentar ser muy breve. Yo he sido hasta la actualidad profesor de historia, y claro, desde que yo llegué a la carrera por los institutos y en los centros de adultos me he encontrado con todo tipo de obstáculos para impartir enseñanza sobre especialmente la Segunda República, bueno, también cuestiones de la restauración, y las épocas posteriores, por parte de jefe de departamento, diciéndome que, chico, ¿por qué explicas esto? Que esto lo único que crea es división entre nosotros los españoles. Eso y en la actualidad las cosas evidentemente están mejor, pero el tema clave, como ha dicho algún experto no hace tanto, es el profesorado. O sea, el profesorado actual, yo diría que un 50% no está por la labor, igual que la sociedad española, no está por la labor de estudiar y de reivindicar la verdad histórica. No.
al otro 50%. Hablo de porcentajes así, ¿no? Le quería preguntar a Jaime si hay algún tipo de movimiento, algún tipo de acción que vaya dirigida a la obligatoriedad de impartir los currículums completos, si él conoce. El problema está en las comunidades autónomas. Y aprovechando que Rodrigo está entre nosotros y evidentemente conoce a fondo la legislación y el hecho de Chile, ¿no? Y en estos días en los que finalmente pues, ha conocido el dictamen de los expertos sobre el cadáver de Pablo Neruda, ¿qué posibilidades hay legales, digamos, que la investigación siga adelante o en virtud de las leyes, de la ley del 2004, creo que es, pues esto se va a quedar simplemente en un testimonio, ¿no? Que evidentemente fue envenenado, pero sin más investigación hacia el descubrimiento de los envenenadores. Y muchas gracias. Y en la última de esta remesa, uy, sí, han crecido mucho. Lo veo muy breve, porque en realidad lo que hago es asumir plenamente, Carlos, es asumir totalmente las dos cuestiones, las dos cosas que ha planteado, ¿no? Una, Jaime, en cuanto a que el cortocircuito educativo que hay, no solamente en relación con el instituto, sino con la sociedad, si no se toman medidas ya, porque estamos en 2023, digamos muy tarde ya, el cortocircuito va a hacer que se queme todo y que haga que fracase tanto la ley como cualquier tipo de programa educativo en lo que se refiere a la enseñanza de la historia y la memoria. Eso por un lado, ¿no? La primera parte, que si no se actúa ya a nivel educativo y en todos los ámbitos sociales, no solamente en los institutos, colegios, universidad, es decir, que las universidades también se abran al resto de la sociedad, a las asociaciones de vecinos, a la educación de adultos, etcétera, etcétera. Y la segunda parte de la pregunta, Rodrigo, ¿qué es lo que se ha hecho en ese sentido en la educación y en esa transmisión desde, digamos, el poder que establece una legislación a la sociedad, tanto desde el punto de vista de la educación formal como la educación no reglada o informal, qué se ha hecho en Chile, Argentina, en otros lugares, y si realmente se puede decir que ha tenido algo de éxito, porque quizá habría que buscar ese espejo o esa ventana para intentar hacer aquí algo ya urgente, porque yo creo que está claro que vamos, ya no tarde, sino estamos fuera de tiempo. Faltas el de lo amarillo y luego el otro Carlos. Gracias. Miguel Ángel Sánchez, y agradeciendo mucho pues, esta apasionante charla y sobre todo el compromiso que manifestáis con todo esto. La pregunta es, el desafío entiendo ahora es reglamentar esta ley, y en ese sentido, ¿cuál sería la prioridad, vuestra manera de ver, en esa necesidad de reglamentar? ¿Qué sería lo urgente para evitar lo que puede llegar a ocurrir si en las elecciones pasa la Carlos. Me voy a permitir descender a dos anécdotas. Por ejemplo, ¿cómo contempla la ley que se persevere identificando a don Juan March Urdinas como un gran prócer, cuando había que calificarle como un delincuente, ¿no? Delincuente y criminal? ¿Hasta cuándo se va a conseguir eso? Y otra, ¿hasta cuándo no se va a exigir al ejército? Porque si no recuerdo mal, la ley constitutiva del ejército, el que le nombra ejército español, es de la época de la Restauración. Entonces es una institución más que centenaria, singular y por supuesto partícipe de primera magnitud en el golpe y en la represión, cuando el ejército español, repito, el ejército español, que creo que es un nombre oficial, va a pedir perdón, y por extensión la Guardia Civil, institución centenaria, dependiente del ejército desde el punto de vista militar, ¿cuándo van a pedir perdón al pueblo español? Y por supuesto, esto tendría un coste cero. Y en cuanto nos hemos reído cuando Rodrigo hablaba de depuración, no sé, corregidme, me acuerdo de la ministra Carmen Chacón y la ministra actual, que a los únicos militares que han depurado ya en la transición, curiosamente, han sido militares que han defendido los planteamientos democráticos y han consentido cualquier tipo de abuso a militares, incluso en activo, que bueno, pues se toman la Constitución, por no decir otra cosa, muy a la ligera. Bueno, vais a
Además hacen preguntas que si las sabéis contestar yo me iría tan contenta. Por ejemplo, cuando dice Carlos, ¿cuándo el ejército? A ver si sabéis. Yo les voy a pedir que me ayuden a recordar las preguntas sobre la guerra de los Balcanes, de la ex Yugoslavia. La evolución Sí. del derecho que si tuvo algo que ver con La guerra de los Balcanes tiene que ver directamente con la creación de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, el primer borrador de Corte Penal Internacional, la encomienda de crear una Corte Penal Internacional es del año 47. La sentencia del Tribunal de Nuremberg del 46, el año 47 se encomienda a la Asamblea General, a la Comisión de Derecho Internacional, la creación de una Corte Penal Internacional, ¿sí? Y empieza ahí, y luego duerme el sueño de los justos, la Guerra Fría y todo eso, y se reactiva cuando viene la Guerra de los Balcanes. Ahora, en materia de justicia transicional no tengo la misma sospecha, digamos, de que haya influido así decididamente, ¿no? Era sobre la derogación, la posible derogación. Derogación por cambio de partido político en la presidencia. Que Rajoy haya dicho que él ha dado 0 para la ley de memoria democrática, pero no la derogó. No la derogó. Cuidado. Exacto. O sea, una cosa es que digan ahora, yo la voy a derogar, pero otra cosa es lo que le va a decir Naciones Unidas, lo que le va a decir el Consejo de Europa, pero también la Unión Europea. ¿Sí? También la Unión Europea. Oiga, usted no puede derogar esto. Si quiere enmendar, modificar y hacer alguna referencia a que los suyos también, alguna cosilla a lo mejor, no sé, eso no lo sé. Pero que derogue, lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil. Pero es posible. Es posible porque como el derecho internacional y habla incluso de la Agenda 2030 o de los ODS como si fueran Satán, ¿no? Y esas cosas. Entonces, pues lo que le diga a Naciones Unidas realmente le importa bastante poco. Incluso en la agenda de Vox, la agenda de la ultraderecha en toda Europa es salirse de la Unión Europea, ¿no? El Brexit de alguna manera es triunfo de eso. Entonces, cuidado con eso. Ahora, lo pueden hacer sí, pero Naciones Unidas y el derecho internacional ya ha dicho lo que ha dicho, y si la droga va a tener que reponerse de nuevo, o si, en fin, lo veo más difícil. Tardaríamos más tiempo. Sí, como la ley de memoria va a regular la anulación de las sentencias de los juicios sumarísimos. La anulación. Si se van a anular, si van a ser de oficio, si cada familia tenemos que presentar un recurso, si los tribunales que enjuiciaron a nuestros abuelos los van a anular. Eso cómo se recoge en la ley. ¿Por dónde tengo que empezar? Contesto yo ahora, pues. Sí, ¿hay alguna manera? Sigue. No, es cuando decimos lo que nos ocurre con este tipo de debates es que el vocabulario que tienen los juristas, o que tiene la ley, o que tiene tal, nosotros no lo trasladamos de una manera mecánica porque nuestra interpretación es más abierta, más usual, corriente, ¿no? Pero la anulación, no la recomendación, sino la anulación de todos los juicios se establecen por la ilegitimidad de esos juicios. Claro. ¿Por qué? Pues mira, yo tenía anotado aquí, porque este es un tema que siempre sale en el tema, cuando se dice el procedimiento, la historia de... ¿Qué se define por un juzgado, por un juez, por un tribunal? Que sea legítimo, pues que tiene que reunir las siguientes condiciones. Es un tribunal independiente, es un tribunal que el acusado tiene derecho a ser oído, se pronuncia con presunción de inocencia, se informa de la acusación, se dispone de tiempo y facilidades para la defensa, 10 requisitos que llaman siempre, cuando se utiliza el término ese, que se tienen que cumplir. Sí. Bueno, no hay tribunal en la dictadura que haya cubierto ninguno de esos requisitos. No me quiero extender más. Quiero decir, sí. Que todas las pruebas serán verdaderas. Y sí hay un compromiso de anular todo ese tipo de cosas. Otra cosa son los efectos de la anulación con respecto al siguiente apartado. Sí, un compromiso en la ley. Sí, está. Vamos, yo te digo que hay cosas que están claras, otras pueden interpretarse. Sí. Entonces, cuando se declaren ilegales, nulos, esos juicios, por ser... Claro, tú recibes
Pondré un ejemplo que me ha llegado hace poco tiempo porque lo pidió la familia de Miguel Hernández. Sabéis que hubo un juicio, que no se fue atendido y tal, y ahora se le ha comunicado, que se le va a comunicar que fue nulo y que por lo tanto no hay antecedentes penales que puedan constar en la biografía de este sujeto, porque se les ha anulado. Es una rehabilitación. No fue nunca condenado conforme a derecho y por lo tanto esa sentencia se anula. Entonces a las familias se les comunica, se tendrá que solicitar, probablemente. Eso, lo vamos a tener que solicitar. Casi con toda seguridad por una razón, porque es que se tiene que concretar. A don fulano detrás se le anula. O sea, hay un marco general y luego hay una anulación concreta. Pero yo creo que esto sí, pero son de las cosas... No ha empezado todavía. No bueno, yo tengo la duda, Jaime, de si habría que mirarlo, es cosa de abrir ahora la ley, lo que pasa es que no sé si estoy con acceso a internet, pero me parece que la ley lo que hace es una nulidad general, sin perjuicio de lo cual, o sea, anula de pleno derecho, sin perjuicio de lo cual tú puedes pedir una constancia de la acusación. Pero ya hay una nulidad de pleno derecho, ¿no? Sí, es general. Sí, el caso concreto, claro, tendrá sala. Pero está anulado ya, por la ley anula ya. La ley está en vigor. Lo que pasa es que otra cosa es que tú tengas el respaldo de que en tu caso está anulado, como una constancia tuya para ti, para el resarcimiento, digamos, de tu familia y todo eso. Para que nuestros padres, eso es. Pero está anulado ya, de pleno derecho. No se debate, no hay un tribunal que tenga que ver, mira, en este caso parece que sí, parece que no, claro, ya está anulado. Sí. Como el reconocimiento que hacen de víctimas, ¿no? Exactamente. Atrás, el señor sobre educación y luego Neruda. Sí, los dos sobre educación. Para la aplicación en el plano de la educación y las posibilidades de una mayor investigación en el caso. Muy brevemente, porque en la ley figura concretamente la obligación de atender este periodo, como hemos dicho, pero en la ley de educación, se aprobó un año antes, por cierto, en los currículum, sí que viene una... ¿Qué ocurre con la ley de educación? Que la orientación general del Ministerio de Educación es el marco en el que se tiene que establecer los currículum, tanto en bachillerato como en los demás niveles, y las comunidades autónomas tienen una parte de autonomía para poder acomodarlo a sus realidades. En principio esto siempre es por el tipo cultural, lingüístico, tal, no sé, pero luego ya sabemos lo que ocurre con el tema, ¿no? Pero yo creo que se están haciendo materiales y se está trabajando en bastantes centros. Lo que pasa es que lo que ocurre en este país siempre es que lo bueno que se hace nunca se comunica. No sé cómo nos apañamos para que eso nunca sea la noticia. Es una cosa sorprendente. Por poner un ejemplo sobre estos temas de tratamiento, ¿no? Pues cuando en el País Vasco el Instituto Vasco está poniendo en contacto a víctima y victimario con descendientes de las familias, que es una experiencia recomendada por los superiores, pero que se está llevando a cabo en España. ¿Alguien ha visto en un periódico que se hable que eso se está haciendo y se está haciendo como una medida? Pues no se dice. Quiero decir con esto que yo no soy tan pesimista, porque también hay centros que sin esta ley aprobada habían hecho ya trabajos más costosos, porque cuando uno llega a un centro y se encuentra con un marco dado, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el año 2007-2008 hicimos un trabajo sobre 34 centros de Madrid para ver los libros de texto, qué libros se utilizaban, cómo se elegían, quién determinaba el tema y tal, en los institutos de Madrid, ¿no? Y pues pocos era una decisión solamente de un colectivo del departamento, o era una decisión colegiada más amplia, o era solo del profesor, que decía yo, este es el que utilizo, etc. Pero yo creo que eso se ha roto bastante, con un debate además complementario, y es que las áreas no son ya tan asignaturas, disciplinas, sino que las competencias abren el marco y dan paso, facilitan mucho la utilización de la memoria como herramienta pedagógica. En cuanto aprendamos a utilizarlo del presente para atrás, en vez del pasado hasta llegar aquí,
veremos cómo el interés de las nuevas generaciones se despierta de manera inmediata, porque cuando a los alumnos, a los jóvenes, se les habla de su situación, sí tienen interés. Si tú le hablas de la lista de los Reyes Godos, pues le da lo mismo, porque no les despierta ningún interés. Pero si tú les pides que aprendan a informarse, a preguntar, a ordenar los datos, a sacar conclusiones de la información, a entender el medio social en el que viven, seguro que tienen interés y desarrollan el tema de la memoria con este tipo de... Nada más es para dar un dato, ¿no? O sea, ya en el siglo actual yo tuve una denuncia y vino un inspector a un instituto, en concreto un instituto de Móstoles, porque yo estaba explicando la transición, y dentro de la transición pues les hablé a los alumnos en bachillerato del atentado contra Carrero Blanco, de las condiciones que aquello supuso y tal, y otro, el jefe de departamento, que se enteró, llamó a la inspección y el inspector vino a hablar conmigo. Y el inspector, y se me puso una sonrisa así de oreja, a ver, y me dijo, bueno, es que ha habido familias mentiras que dicen que usted está haciendo apología de él. Sí, claro, porque no tenían otro argumento. Y eso, bueno, ya hace un tiempo, pero después he tenido otras discusiones sobre estos temas, concretamente más sobre eso de la transición y del último franquismo, ¿no? Pero la inspección a nivel de la Comunidad de Madrid es un cuerpo, bueno, no sé si aquí habrá algún inspector que pueda rebatirme, es un cuerpo que uno de sus objetivos es que estos temas pasen lo menos perceptibles por parte del alumno. Hablo de la Comunidad de Madrid, creo que bueno, no queda más remedio, porque el currículum oficial está así, yo lo he oído así, o sea, no queda más remedio, pero vamos a pasar sobre ello para el argumento de la derecha de toda la vida, para no crear aquí bandos, ¿no? Bueno, vamos a, si te parece, Carlos, vamos a... Sigo, muy breve. Neruda. Yo trabajé en el caso Neruda en Chile, sigo trabajando en el caso Neruda desde acá. Yo soy abogado de la familia Neruda también, y lo que te puedo decir es que lo que se ha encontrado es una bacteria que se ha ocupado en ataques bioterroristas, y se ha encontrado esa bacteria, de manera que tenemos, por decirlo así, metafóricamente, tenemos el arma, tenemos la bala. Lo que falta hacer ahora es cuál es el calibre. Es decir, lo que no pudieron precisar en esta vuelta los expertos es si la dosis inoculada habría sido letal o no. Eso no lo pueden saber porque lo que han encontrado no es la toxina, porque está degradada, porque eso se degrada rápidamente. Después de 50 años, se van a cumplir ahora, en septiembre, 50 años de la muerte de Neruda, lo que han encontrado es trazas de ADN de la bacteria. Pero es una bacteria que no está presente en tu cuerpo de manera natural, ¿sí? Y es una bacteria que ha sido ocupada para ataques bioterroristas, ¿sí? Y bueno, hay resto de evidencia en el proceso que apunta en la misma dirección. Está en la pericia científica, pero hay un montón de otra evidencia que apunta siempre en la misma dirección. Interesante, si quieres después podemos hablar más del caso. ¿Qué pasa con cómo se enseña en Chile los derechos humanos o la dictadura? La diferencia es que nosotros tenemos una comisión de la verdad, más de una, tenemos 4, yo trabajé en la tercera, ¿sí? Tenemos 4, y hay un relato de consenso. Entonces, como hay un relato de consenso, los textos escolares se van a ese relato de consenso, donde se dice que había un clima de tensión política, donde hubo un golpe de Estado, hubo una dictadura que duró 16 años y medio, que se cometieron montones de violaciones a los derechos humanos. Se recoge que el país se modernizó, se recoge que el país se liberalizó, que se privatizaron cosas, que la economía, que no sé qué, no sé cuánto, también eso se recoge, aun cuando la lectura que uno puede tener de ese modelo neoliberal es diferente, pero se recoge eso también. Y luego que hay una transición a la democracia, se recoge que hubo dificultades al comienzo, se recoge que están documentadas las violaciones a los derechos humanos, y se recoge incluso que hay juicios y que hay gente presa en Punta Peuco, una cárcel especial para militares que se llenó
esa cárcel se llenó. Estaba considerada originalmente para 100 militares, ¿no? Se llenó. Y ahora hay más de cárcel y han ido a lugares comunes, han ampliado, etcétera, etcétera. Sí, la cuestión es que aquí Aquí no hay un relato de consenso. Los hechos que han ocurrido de alguna manera, y creo que estamos más atrás en el tiempo. No hay un relato de consenso, es más, no es que no hay un relato de consenso, es que lo que hay es una batalla ideológica cultural vigente en la actualidad. Hay una batalla por el relato. Exactamente. Hasta hoy. Entonces, ese es el problema, que en realidad aprobar una ley es insuficiente si no somos capaces de transmitirla a través de, digamos, el sistema circulatorio social. Porque yo creo que ahora mismo el sistema circulatorio social, y a propósito de lo que ha dicho Jaime, está llegando más, en cierto modo, el relato o el discurso neorevisionista que precisamente el memorialista y el reconocimiento. La ley es condición necesaria, pero no suficiente. Si no se afronta ese debate, esa batalla, la ley puede fracasar independientemente de lo que gane, de quién gane las elecciones en próximas fechas. Es prioritario reglamentar. Sí, absolutamente. Absolutamente. La ley es el marco general, ¿no? Ahora falta la bajada al reglamento, falta la bajada a la implementación. Hay que designar al fiscal de sala, hay que crear el Consejo de Memoria Democrática, hay que crear la Comisión de Investigación de Violaciones de Derechos Humanos, le hace Comisión de la Verdad. Todo eso hay que crearlo, hay que reglamentarlo, hay que dotarlo de presupuesto y todo eso. Si no hacemos eso, el marco legal va a quedar ahí. Y la última era... Carlos, ¿has preguntado? El cambio de consideración a ciertos personajes, con Juan March fue el gran financiero franquismo, ojo, no es el único, es decir, por ejemplo, me vienen a la mente los Benjumea, ¿no? Ahora empeñados en negocios o en chanchullos societarios. ¿Cuándo va a cambiar la apreciación? ¿Cuándo se le va a exigir responsabilidades económicas? Algo similar ocurrió en Alemania, y aquí, sin embargo, esas grandes familias siguen en ese limbo, porque además pueden pasear por la calle porque nadie les contó. Y en segundo lugar, el ejército. El ejército, que según su ley constitutiva, que creo que es de los años 70 y tantos, una institución centenaria que conserva el nombre de Ejército Español, que utilizó ese mismo nombre en el golpe de Estado y durante la dictadura, y por supuesto su asociada o su dependiente, la Guardia Civil, van a tener oportunidad de pedir perdón al pueblo español por las tropelías cometidas durante, sí, y aquí por supuesto con mi colega, es decir, los crímenes del ejército y de la Guardia Civil durante la restauración, de los que nadie se habla. Entonces, si alguna vez el gobierno, la ministra del ramo, pues va a considerar oportuno que las academias militares se enseñen historia y memoria antifascista o democrática, y por supuesto que la institución pida perdón al pueblo español. Si es posible, o es una... Bueno, vamos a ver, hay un aspecto que se le adjudica, que yo siempre discuto, porque no es cierto que la mayoría del ejército español se sublevara contra la República. No es cierto, el golpe fracasó. No, es que esto tiene consecuencias. No fue un golpe del ejército contra la República, fue un golpe de militares organizados con monárquicos y fascistas para terminar con la República. Entonces, claro, esto te lo digo para que el lenguaje, nosotros mismos no le adjudiquemos algo que no tiene. La rehabilitación, si la ley permite, por ejemplo, la ley permite lo que... de los militares demócratas. Están rehabilitados ya, están rehabilitados. O un monumento al miliciano, o un monumento al general Rojo. Eso, sí, no. Vamos a ver, esto como ha dicho muy bien, la ley es el marco que permite hacer muchas cosas que hay que hacer. Pero no está todo hecho, evidentemente. Lo hemos dicho desde el principio. Pero sí es verdad que por ejemplo, todos los nombramientos estos que se hicieron en la época de la dictadura han sido anulados. Todos los títulos nobiliarios que dio Franco están anulados. Todo el patrimonio de la familia se está controlando y se están tomando medidas. Todo este tipo de asuntos. Ayer mismo se aprobó en un pueblecito me parece que era Toledo, en la supresión del caudillo y tal, y se están tomando las medidas. Yo sé que quedan, porque lo seguimos desde la asociación, hay como unos 6.000 datos todavía
de calles, nombres, monumentos, tal, a los que se les tiene que aplicar la ley. Y se está aplicando, pues, unos con mayor rapidez, otros con menor rapidez y tal, pero en la ley está que se quiten. Es decir, no es que la ley permita que no se quiten, ¿no? También en la Iglesia se está haciendo. Es verdad que la Iglesia, como es tan sabia en sus formas de hacer, pues no explica nada. Pero yo he visto quitar las cosas en algunos sitios con dos condiciones. Y lo digo porque lo sé. Primera, que no se haga público, se lo quitan. Segundo, que se les arregle la fachada o se le haga alguna obra que compense. Y lo digo así porque lo sé, no estoy hablando de oídas. Pero es verdad que se está recuperando. Es verdad que todo esto cuesta que haya lo que nos compete a los ciudadanos, que es exigir el cumplimiento de la ley, cuando la ley recoge precisamente lo que nosotros hemos dicho que queremos. Una convivencia en la que se aplique la democracia, pero no una democracia como hasta ahora, que yo creo que es el debate que hemos tenido siempre, que no es como en Alemania, que es beligerante. Lo va a ser a partir de esta ley, porque vas a poder exigir cumplimientos que hasta ahora no se podía cumplir. La formación y el debate jurídico sobre la expresión, la libre expresión, por ejemplo, para poder hacer determinadas cosas, manifestaciones. Hay 5 de las que se han hecho en Madrid, que yo sepa, que han sido denunciadas por el gobierno. El 20N, por ejemplo, está denunciada en los tribunales. Otra cosa es que no se informe de nada. En eso no tiene la culpa el gobierno, ni la oposición. La tiene en los medios de comunicación, porque tienen un velo de no entrar en determinados asuntos que da la impresión de que no se hace nada. Y no es cierto. No quiere decir con esto que esté resuelto el problema. El proyecto de Cuelgamuros, bueno, tenemos a Oscar, que es un experto, pero en la parte legal, la modificación, que es la titularidad, la orden de los beneficios está fuera, las exhumaciones, el reconocimiento y tal, los planes. Lo que pasa es que esa es una obra que va a durar, porque claro, estamos hablando de la mayor fosa común de Europa, porque es que tiene cerca de 30.000, si no recuerdo mal, los datos que hay que identificar. O sea, imagínate lo que significa esta tarea, ¿no? Que son, vamos, esto va, pero está aprobado que se haga. O sea, no, se le cambia el nombre porque la concepción, como ha dicho él, es una recomendación también de los redactores de Naciones Unidas, es que se utilice para eso importante de la que tenemos muy poca práctica en nuestro país, resignificación. Porque es verdad que hay símbolos que hay que sustituir, eliminar y quitar, y hay otros que conviene resignificar para poder explicar precisamente lo que ocurría. Y algunos de ellos, entre ellos yo creo que va a estar evidentemente, va a tener que ser resignificado. Y yo creo que eso es una labor en la que hay que echar a andar, volviendo al tema, esa comisión que se establezca con no solo técnicos, también entidades de víctimas, expertos, etcétera, etcétera, para que vaya abordando todo este tipo, que es complejo, de iniciativas y que por lo tanto hay que ir desarrollando. Es decir, no basta con aprobar la ley, pero sin la ley no estaríamos en el mismo marco de posibilidades de ejecutar lo que hemos venido reclamando. Y lógicamente luego hay que ir desarrollos, el tema que hemos dicho de este tipo de asuntos de archivos, etcétera, que se están tratando. O sea, la semana que viene se va a tratar la ley específica de bebés robados en el Senado. Es bastante probable que antes de finalizar y que pues esté aprobada, complementaria de lo que no se ha atajado en esta ley. Pero si vemos el conjunto de iniciativas que van en la misma dirección, pues tenemos la ley de educación, tenemos la ley de memoria, tenemos la ley de bebés robados, tenemos toda una serie de iniciativas que, articuladas con las leyes de las comunidades autónomas, permiten decir que estamos actuando ya en términos, entre comillas, de la normalidad. ¿De qué marco de normalidad hablamos? También no hay que olvidarlo, el europeo, porque el resultado de vencer al fascismo fue construir un nuevo espacio político democrático que es la Unión Europea. Y eso también hay que señalarlo como referente inexcusable ante cualquier tipo de conflicto o cualquier tipo de ofensiva fascista o del tipo que fuere.
el fundamento, la expresión política que nace de la lucha antifascista cuando se vence al fascismo es construir un marco que impida que la resolución de conflictos en Europa se resuelva por la guerra y se organice un modelo de estabilidad política basado en los valores democráticos. Y eso también aparece como referencia en la ley. Referencia, ojo, no está desarrollada, pero es muy importante. Si se me permite una cosa, quiero felicitar a ustedes, a la mesa y a todos los asistentes, porque creo que de los actos que he asistido últimamente es de los que me ha parecido más completo en muchos aspectos. Y lo único matizar que este tipo de actos hay que llevarlos a los institutos y a los centros de sociales, de la sociedad, y hay que traer aquí a ese sitio a jóvenes. Pero enhorabuena, porque yo creo que este acto, esta cosa aquí, extraordinaria, y desde luego, eso es lo que hay que hacer muchas veces. Pero en los institutos no la repiten. Pues se mantenga mi tipo de... Bueno, muchas gracias a todos y a todas por haber venido, creo que ha estado muy bien. Y además, fijaros que ya lo hemos ido comentando, que nos parecía, y además se ha comprobado, que con esta sesión de hoy era un comienzo de más sesiones que vamos a tener que hacer, porque se ve que nos interesa, porque se abren muchas interrogantes y aparte, en fin, que estamos lanzados, ¿no? Se abren, pero muchas cuestiones de debatir que nos vienen muy bien, y entonces yo creo que vamos a hacer más sesiones sobre distintos aspectos de la memoria democrática, de la misma ley o de la implementación, en fin, vamos a convocaros a más sesiones de desarrollo de esto y esperamos que, bueno, que tenga la misma acogida, por lo menos de hoy, y más, que vengan los chiquillos del instituto, claro. Bueno,